Entonces, empecemos por el principio y es, ¿para qué realizar selección genética en general? Y algo que es muy interesante es que como especie, como seres humanos, hemos estado haciendo selección genética desde el inicio. Desde antes de que se supiera, incluso que existían los genes, desde antes de que se supiera que esas unidades de información podían ser heredadas, ya se estaba realizando selección genética. Em, por ejemplo, en el proceso de selección de lobos que se acercaran a los asentamientos humanos, se estaban seleccionando animales que fueran más dóciles. Y esta selección por docilidad fue cambiando poco a poco su fenotipo también hasta hacer los caninos domésticos que conocemos hoy en día. De hecho, hay un experimento muy bonito, se me escapa en este momento el nombre del investigador ruso, en el que hicieron un proceso de selección en zorros salvajes y vieron cómo solo el proceso de selección para animales que fueran más dóciles o que sirvieran más, como voy a poner entre comillas, mascotas, porque no era el objetivo, empezó a cambiarles la coloración del pelo, empezó a cambiar las características fenotípicas de cara y cuerpo y demás. Entonces, hemos estado realizando selección genética desde hace mucho antes. Y no solo eso, no solo en animales, como ustedes sabrán también en plantas, la creación de asentamientos humanos y la agricultura han hecho de que, bueno, voy a seleccionar las plantas que tengan mejor sabor, por ejemplo, mejores condiciones organolépticas, que tengan mejor color, que sean más atractivas a la vista, como pueden ver ahí en este ejemplo de dos bananas, una banana más primigenia donde se puede ver que su objetivo era simplemente esparcir semillas, a una banana más industrial de hoy en día, cuya función es proveer carbohidratos, por ejemplo. Entonces, la selección siempre ha estado ahí, siempre se ha realizado. ¿Qué se necesitaba y todavía se necesita para hacer esos procesos de selección? Eh, un plan. Saber qué quiero seleccionar y saber por qué lo quiero seleccionar. Una de las principales herramientas que se utilizaba para ello, y se utiliza aún, el pedigrí, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, y es simplemente un registro detallado, como lo pueden ver en este caso de este pedigrí, de este perrillo, eh, donde me muestra las relaciones filiales entre individuos en una población, ¿cierto? Yo puedo saber que el individuo X tiene esta madre, este padre, este abuelo, este tatarabuelo y así hacia atrás. Y luego, a través de la observación de ese pedigrí, yo puedo darme cuenta, o las primeras personas que empezaron a hacer este proceso se dieron cuenta de que había ciertas características que del abuelo pasaban al padre, pasaban al hijo. Había ciertas características que se mantenían y que se heredaban a pesar de las generaciones. Y eso obviamente empieza a llamar el interés de las personas que hacen procesos de selección. Puede ser por razones productivas, como que quiero animales más grandes, quiero em, gallinas que pongan más huevos, como también puede ser puras razones estéticas, como lastimosamente ha sucedido con los perros, con los caninos. Y tenemos animales ahora como los pugs, por ejemplo, que son animales que no están muy bien adaptados o su sistema respiratorio superior no funciona como debería debido a simplemente procesos de selección genéticos estéticos. Pero independientemente de la función, el proceso es el mismo. Se busca el objetivo que se quiere y luego a través de reconocer cómo esa información pasa eh, a través de los parientes hasta llegar al individuo que estoy evaluando, me permite determinar la heredabilidad del rasgo genético que quiero. ¿Está bien? Con estos dos primeros valores, yo ya podría empezar a obtener un valor genético estimado de ese animal, de ese individuo. Y ese valor genético estimado me permite hacer algo muy importante en todos estos procesos genéticos, que es rankear al animal.
Entonces, dependiendo de qué tan valioso sea para el fenotipo que quiera, yo lo puedo poner en un ranking y decir, ok, estos son mis 3 mejores individuos, le siguen estos otros 3 y quedan estos 3 de últimos. Entonces, si quiero mover toda mi población hacia un mejor o menor valor de ese fenotipo que quiero, voy a escoger los 3 mejores individuos que tengo y esos son los que voy a reproducir. Todo cambia con el desarrollo del proyecto del genoma humano. Se descubre que existen la posibilidad de mapear completamente las secuencias de ADN que existen dentro de los individuos. Y esto abre una ventana grandísima. La introducción de la genómica nos dice que ya no me guío solo por lo que veo, sino me guío por asociaciones estadísticas y por evaluaciones de biología molecular. Eso obviamente trae unos logros importantísimos para todas las producciones vegetales o animales, y es la primera, que logro reducir el intervalo generacional. Es decir, yo puedo tomar una novilla y puedo hacerle un análisis genómico y ver cuál es su composición genética y cómo esa composición genética se relaciona a fenotipos de interés. Si yo hago eso, yo puedo decir, esa novilla la voy a seleccionar ya. ¿Por qué? Porque ya tengo conocimiento de su información. Si yo no tuviera información genómica, tengo que esperar a que ese animal se reproduzca, a que ese animal tenga crías, una gran cantidad de crías para poder determinar si es buena o no es buena madre. Bueno, para el fenotipo que me interesa en este momento. Entonces, así yo puedo elegir animales mucho más rápido, los puedo seleccionar mucho más rápido. Eso hace que me reduzca ese intervalo y pueda mover mucho más rápido mi población hacia el fenotipo que quiero. También, por obvias razones, me aumenta la precisión de la selección. Yo puedo evaluar o puedo escoger ese animal basado en la relación que tiene su carga genética o su valor genético con el fenotipo de interés. Y a pesar de que puede ser una relación baja o moderada, me da mucha más precisión que simplemente hacerlo por registros de pedigrí, por ejemplo, o simplemente por hacerlo por registros de mera observación. Entonces, logramos reducir el tiempo que es necesario para seleccionar animales, logramos aumentar la precisión necesaria para escoger de verdad a los mejores animales que yo tengo dentro de mi hato. Eso es un logro impresionante y ese logro ha llevado que, por ejemplo, se creen industrias completamente dedicadas al proceso de selección genética, a ese proceso de creación de índices de selección y de almacenamiento y manejo de material genético. Pongo 2 ejemplos, pero como estas hay muchas. PIC, una empresa que se encarga del trabajo con porcinos, y Hendrix Genetics, que trabaja, solo voy a comentar del área de la línea genética de pavos y de avicultura, pero sé que tienen otras especies y manejan otro tipo de especies genéticas. Entonces, hay industrias que se encargan de investigar y ver cuáles son las necesidades del mercado, de recabar esa información, de utilizar animales, de crear poblaciones de referencia y de seleccionar animales que estén mejor, con mejor valor para el fenotipo de interés que yo tengo. Es decir, yo puedo ir a PIC y comprar genética porcina. Puedo comprar semen porcino para mejorar mi finca o mi granja en X o Y parámetro. Con aves y con pavos en particular, el proceso es un poquito distinto porque yo no tengo acceso a las bases, a las abuelas, a los animales con las cargas genéticas seleccionadas, sino que lo que me venden ya son animales híbridos. Ya me venden un producto que es un animal híbrido, que está listo para poner en granja y que empiece su vida productiva y termina su ciclo y termina, por ejemplo. Ahora, teniendo en cuenta toda esta revisión inicial,
vamos a ver cómo ha impactado este desarrollo genético en los sistemas pecuarios. Es decir, todo esto que les he mostrado, ¿qué ha cambiado en realidad los sistemas que tenemos hoy en día? Y lo vamos a ver con 3 escenarios de 3 sistemas nomás, simplemente porque son los sistemas con los que he trabajado y los que conozco algo. Pero estos mismos ejemplos pueden encontrarlos en todas las especies, porque todas están sujetos a los mismos problemas que vamos a ver hoy, y ventajas también. Entonces vamos a empezar con bovinos de producción lechera. En bovinos de producción lechera, y nos vamos a enfocar únicamente en el mejoramiento de producción láctea. Se querían animales, se querían bovinos que produjeran, mayor cantidad de leche. El periodo de lactancia es fijo, y hablamos de una lactancia de 305 días en promedio, en la que yo tengo un periodo fijo, pero necesito aumentar la producción de leche en ese periodo fijo. Entonces vamos a usar pedigrí, vamos a usar la heredabilidad de los rasgos, vamos a usar la información genómica y vamos a ver qué sucedió con esas razas en producción de leche. Esta gráfica que están viendo aquí en este momento, perdón, yo pongo esto. Esta gráfica que estamos viendo en este momento nos dice, para un promedio de lactancia de 305 días, ¿cómo aumentó la cantidad en kilogramos de leche que producían todas estas razas que vemos aquí? Como van a ver, la Holstein, como siempre, ha sido una de las razas más predilectas para producción lechera y ha sido una de las que ha tenido mayor presión de selección para aumentar la producción láctea. Entonces, la utilización de todos estos elementos que hemos visto nos ha aumentado la producción de leche en los mismos animales que comen la misma cantidad de alimento y por ende me representa mayor beneficio para las personas que trabajan en el campo, para las empresas que se dedican a producción de leche. Esto es buenísimo. Este avance no hubiera sido posible sin todas esas tecnologías de allá. Pero como esta presentación se llama Las dos caras de la moneda, vamos a ver el otro lado. Y es que en esta investigación realizada por el Dr. Brito se pudieron dar notar los efectos que tenía la sobreselección para producción. Estos puntos verdes que ven aquí en este momento es la tasa de preñez o de concepción de las vacas. Mientras que este azul que ven acá abajo representa la producción de leche. Van a ver que hay un momento en este primer proceso de selección cuando solo importaba seleccionar animales por producción de leche, que sin darse cuenta estaban seleccionando también en contra de la tasa de preñez. Lo que quiere decir que sí, estoy obteniendo animales que me producen más leche, pero también, sin darme cuenta, estoy obteniendo animales que son mucho más difíciles de inseminar, mucho más difíciles de preñar. Y esa relación continuó y continuó hasta cuando se utilizó la información genómica y se dio cuenta de dicha relación y encontraron una forma de poder seleccionar para ambas cosas a la vez. Es decir, vamos a mantener la producción de leche que tenemos porque es la que está produciendo el ingreso económico, pero también vamos a mejorar la tasa de preñez, porque es muy importante como parámetro reproductivo para yo poder seguir teniendo producción de leche. Entonces, este es un ejemplo muy claro de que a veces el proceso de selección puede ser más complejo de lo que yo espero y que tengo que estar pendiente de tal vez otros fenotipos que yo no tenía en cuenta, pero que pueden estar siendo afectados por la selección que estoy realizando. También, y esto es algo preocupante en un buen sentido, y es que como en el proceso de selección lo que yo hago es que tomo de mi total población los animales con mejor carga genética, y obviamente los animales con mejor carga genética siempre van a ser un porcentaje menor de mi población. Independientemente del programa que yo utilice, voy a aumentar mi porcentaje de endogamia.
Y aquí lo pueden ver, a medida de que pasan los años para las mismas razas, el porcentaje de endogamia va subiendo y subiendo y subiendo. Esto se le suma al proceso de que ahora es más fácil utilizar inseminación artificial, utilizar receptoras de embriones, utilizar todas estas tecnologías genéticas que me permiten que un solo toro pueda tener 10,000, 20,000, 30,000 hijas. Y es algo que sucede muy común aquí en los Estados Unidos, en la raza Holstein, por ejemplo, donde debido a esto ya se ha reducido un parámetro que se llama como el número de población efectiva real de la población, que me representa la verdadera diversidad genética de una población animal. ¿Sí? En Colombia sé que sucede mucho con la importación de material genético bovino de Brasil, por ejemplo, en las subastas y en las ferias y demás, llegan a veces una gran cantidad de animales que están emparentados entre sí, que llegan a aumentar la endogamia en diversas poblaciones. Y para ejemplificar mejor esto, les voy a mostrar algo que me pareció espectacular. O sea, pues no es espectacular para la vaca, pero permite mostrar todo esto que acabo de decir. Esta es una Holstein y quiero que vean este pedigrí que se encuentra aquí a la derecha. Recibiendo material genético de distintas partes, obtuvieron este animal que está aquí. Sin embargo, cuando uno se mira la historia de dicho animal, se va a dar cuenta de que su abuela, ¿cierto?, es Diploma y Betina, quienes tuvieron a Supreme 2. Pero si vamos a su otra línea, nos vamos a dar cuenta de que también para Betina, sus padres son Diploma y Betina 4. Lo que quiere decir que estos dos individuos son hermanos. Y estos dos individuos que son hermanos tuvieron a Brigadier, que es el padre. Ahora, Supreme también es el abuelo de Esther, la madre de este mismo individuo. Lo mismo que Betina, pasan a este mismo Brigadier. Y tenemos a Esther, que también viene relacionada con Diploma, este mismo Diploma de aquí arriba. Y si se van por esta línea, se van a dar cuenta de que todos estos animales están emparentados entre sí. Este individuo en particular llegaba a tener un 29% de endogamia. Eso es problemático. Es problemático porque si yo no sé de dónde vienen mis animales o si yo no planeo de una forma consciente lo que estoy haciendo con mi plan de mejoramiento genético, puedo resultar haciendo más daño que bien. Puedo resultar trayendo genes recesivos letales o genes recesivos que van a afectar mi producción y luego yo no entiendo por qué no me están produciendo los animales al nivel que deberían estar produciendo y le echo la culpa al ambiente o al manejo. Porque si bien ambiente, manejo, nutrición y demás son parte importante, es importante reconocer el factor genético en esta ecuación. Eso con el primer ejemplo de producción láctea. Como vieron, la selección indiscriminada, o no indiscriminada, sino la selección sobre selección por un solo fenotipo, sin tener en cuenta el resto de cosas que estaban sucediendo, puede llegar a ser problemática en poblaciones. Vamos a ver qué pasa con las cerdas de cría, por ejemplo, en el que el enfoque que se dio durante un tiempo fue el aumento de tamaño de camada. Necesitábamos que una cerda me produjera más cerditos. 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Con toda la utilización de todos los elementos genómicos y genéticos que hemos visto, con dicha información y demás, vamos a ver que en el paso del tiempo se ha producido un aumento en el tamaño promedio de las camadas, y este dato proviene del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, reportado por una revista porcina, en el que se ha ido aumentando y aumentando el tamaño de camada. Esto es muy bueno, porque quiere decir que yo voy a maximizar mi inversión con la
cerda que tengo en cría en ese momento. Voy a producir más crías, voy a tener el potencial de vender más carne y tengo animales que son mucho más eficientes, que era lo que buscaba el proceso de selección por para este enfoque o para este fenotipo. Y esto se puede notar en el mismo censo que realiza el mismo Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con la cantidad de reproductoras disponibles. Como yo ya empiezo a tener un proceso de selección que es mucho más preciso y que es mucho más selectivo, valga la redundancia, yo ya no necesito 7,000 reproductoras. Yo puedo tener 5,800 reproductoras y estos datos son de 2010. Esta figura ya ha cambiado también. Lo que quiere decir que puedo escoger los mejores de los mejores. De nuevo, estoy reduciendo la cantidad de reproductores, en algún grado disminuyendo la población efectiva que tengo, estoy disminuyendo, la diversidad genética que hay para la población. ¿Estoy cumpliendo mi objetivo? Sí. Los animales están aumentando, estoy teniendo mayor tamaño de camada, pero tengo que tener cuidado porque puedo estar haciendo un daño a la diversidad de esa población. ¿Qué se viene también con ese aumento de tamaño de camada? Cuando yo hago el aumento de tamaño de camada, digamos, llego a 15 cerditos por camada, yo voy a indiscutiblemente aumentar también la cantidad de mortinatos, voy a aumentar la cantidad de animales que fallecen antes del destete. ¿Y todo esto por qué? Porque resulta que para poder mantener a esos 15 cerditos que nacieron, o a esos 20 cerditos que nacieron, la madre tiene que responder con una carga metabólica, tiene que producir suficiente leche para ellos y ella tiene que ser capaz de soportar el proceso de levante en todos esos cerditos. Entonces, al aumentar el tamaño de camada, voy a aumentar también la mortalidad de los cerditos. Empiezo a tener un problema, se me empieza a conflictuar el proceso de selección. Sí, tengo mayor cantidad, pero ¿cuántos de esos de verdad se me están representando en mejoras económicas o mejoras productivas? Otro dato para tener en cuenta. También, otro efecto que también es importante aquí es que a medida de que las pariciones van aumentando, en el caso de las cerdas, el número de cerdos nacidos vivo bajo este mismo esquema disminuía por el mismo efecto que les acabo de comentar. A pesar de que las hembras se volvían mejores madres, entre comillas, a medida que iba pasando el tiempo, como es normal, animales primerizos no se espera que desteten tan bien como animales más experimentados, pero seguíamos teniendo esa misma relación. De nada me sirve aumentar una gran cantidad de cerdos al nacimiento si esos cerdos no llegan, por ejemplo, y no es solo mortalidad, que no lleguen con un peso adecuado al momento del destete. Y un peso no adecuado al momento del destete les va a retrasar en su crecimiento. Entonces, quiero tener 20 cerdos que me crezcan a un 85% o puedo tener 13 o 14 cerdos con mejor capacidad materna por parte de la madre que me los lleve a todos a término y que sean más producción al final. Son cosas que hay que tener en cuenta durante el desarrollo de estos programas. Entonces, digamos, si tenemos este problema, ¿qué pasa si ahora me enfoco en vamos a mejorar el número de animales destetos? Digo, ya tengo la producción. ¿Qué pasa si ahora vamos a mejorar estos animales que estén destetos? Voy a tener un problema un poquito similar y es que ahora voy a poner una presión en las cerdas para que me aumenten la producción láctea.
ellas van a empezar a producir más leche. Estoy seleccionando en esencia animales que produzcan más leche. Y esto produce un incremento de su metabolismo, genera más calor. Y estudios realizados también aquí en Purdue han determinado que estas cerdas que son de alto metabolismo por su lactación son muy sensibles al estrés calórico. Y ahora, con todo el proceso de cambio climático, ya menos para estas latitudes, lo que se ve más son picos de temperaturas que se salen de las zonas de confort térmico de las cerdas, que más o menos, según el reporte, el último reporte, están en 21 grados para las cerdas de cría. Vamos a tener animales que no tienen cómo termorregularse adecuadamente, y estamos hablando de cerdos, esto ya es o sea, hace el problema más complejo, que no van a tener cómo soportar episodios de estrés calórico. El tercer ejemplo que les quiero mostrar hoy es el ejemplo con pavos. Rick, antes que lo des, te voy a interrumpir un segundito. Sí, Qué pena. claro. No es para decirle a todos los que nos acompañan que por favor en el chat está el link para registrar la asistencia y así sabremos pues desde qué áreas y regiones del país nos acompañan. Gracias. Dale, Rick, muchas gracias. Dale. Entonces les decía, para el tercer ejemplo que les traigo el día de hoy es pavos. Lo mismo, les hablo de este ejemplo porque es con el que estoy familiarizado aquí, con el que estoy trabajando también aquí. Pero los pavos es un escenario muy similar al que seguro han visto con pollos de engorde. Lo que se buscaba era aumentar el peso vivo de estos animales. Necesitamos animales que tengan mayor peso. El mercado de los Estados Unidos es un mercado que es un poquito más exigente en cuanto a qué parte del animal es la útil, entre comillas, para decirlo de alguna manera. Y entonces a ellos solo les importa la pechuga. La pechuga es lo más importante, solo pechuga. El resto es su producto. Entonces necesitaba animales que tuvieran mayor peso vivo y por ende mayor peso de pechuga, que es aquí en Día de Acción de Gracias es un mercado gigante. Pero este mismo ejemplo pueden aplicarlo a pollos de engorde, por ejemplo. ¿Qué se logró? Se logró incrementar la velocidad de crecimiento de estos animales. Es decir, reducir el tiempo que les tomaba, al igual que con pollo de engorde, alcanzar este peso máximo. Estamos animales que en 18 semanas pueden estar en 40 libras, más o menos. Se logró mejorar la conversión alimenticia, es decir, hacerlos más eficientes para que puedan aprovechar mejor lo que están consumiendo. Como les decía, se logró mejorar la producción de pechuga, que es la parte más importante, la parte más valiosa para este mercado. Y obviamente con todo esto disminuir los costos de producción asociados a cada ave individualmente. Ustedes saben que las aves son animales que se trabajan como por poblaciones. Entonces yo hago mis cálculos financieros por galpón o hago mis cálculos financieros por grupo de aves y no pues por cada ave individual. Entonces cuando sumo todos los gastos se logra una mejora en los costos de producción para los granjeros que trabajan con pavos. Ahora, más o menos para darle una imagen a este proceso, esto es un reporte que hizo el Business Insider, utilizando información también del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero es como para ver el cambio que ha tenido el tamaño de peso vivo del pavo. En 1929 hablábamos de un pavo de 13 libras en peso terminal. Y para 2007 ya estábamos hablando de un crecimiento del 121%, un pavo de 29 libras aproximadamente. Esto fue en 2007. Como les digo, para hoy, 2024, tenemos animales que pueden alcanzar las 40 libras, los 20 kilos de peso, los machos, con condiciones ambientales adecuadas, sin problema. Simplemente para que puedan ver esto también o dimensionar estas diferencias,
pueden ver en esta primera foto, frente al presidente JF Kennedy, el pavo que perdonan cada año en una ceremonia que se realiza como de la ceremonia del perdón del pavo, el pavo comercial de esa época junto al pavo que está en la ceremonia con Barack Obama. Este es el pavo que actualmente se encuentra en las granjas, esta es la conformación que vemos, y como se darán cuenta es lo mismo que sucede con el pollo de engorde, ¿sí? Exactamente lo mismo. Ahora, tenemos estos animales que, como dije, han subido peso vivo, mejoraron eficiencia alimenticia, perdón, mejoraron el valor comercial del animal con mayor pechuga. ¿Cuáles son las contras o cuáles son los problemas que ha traído ese proceso de selección o de sobreselección? Primero, una capacidad cardiopulmonar reducida. Son animales que el proceso de selección se dio por peso vivo en aumento de musculatura. Por ende, sus pulmones y su corazón no crecen a la misma velocidad que lo hace el resto del cuerpo. Esto conlleva a un fenómeno muy puntual en pavos, y es que la presión arterial aumentada les produce una ruptura aórtica. Literalmente la aorta se rompe y produce mortalidad tardía. Es decir, su sistema cardiovascular no está adaptado para ese tamaño aún. No se seleccionó para él al mismo tiempo que se iba corriendo. También problemas musculoesqueléticos, como es obvio, por las mismas razones, aumento de peso, no selección por mejor disposición de estos huesos, van a llevar a problemas en el caminar. Y voy a ahondar un poquito más en eso más adelante. También problemas de pododermatitis. Si bien la pododermatitis es un problema infeccioso o relacionado con entes infecciosas, hay cierto componente genético en la reacción inmune de estos animales. Entonces empiezo a tener problemas porque hay sobreselección hacia un lado, pero todo lo demás está retraído, todo lo demás está sin seleccionar. Les voy a poner simplemente un ejemplo de estos problemas de conformación, y es el valgus y el varus. O problemas de aplomos, como se conoce coloquialmente. Es decir, el eje de estos animales está desviado hacia adentro o hacia afuera, lo que les produce problemas para caminar. En un pavo joven que apenas está iniciando su proceso de desarrollo y que aún no ha alcanzado estos nuevos pesos potenciales a los que tiene acceso a llegar, no hay mucho problema. Pero a medida que va aumentando más peso y más peso y más peso, esta configuración no le permite soportar el nuevo peso, y esta tampoco. Y entonces es un animal que va a estar echado y que va a lesionar lo que para ellos es más importante en este mercado del pavo, la pechuga, porque es un animal que está todo el tiempo recostado sobre su pechuga. Entonces son efectos secundarios de un proceso de sobreselección por un solo factor fenotípico. Ahora, ¿por qué se produce este problema? Dentro de genética hay un término que se llama la pleiotropía, y es simplemente que un marcador genómico de interés que yo tenga, un SNP, está relacionado con múltiples fenotipos, perdón. Entonces, si yo selecciono por una sola cosa, indirectamente estoy seleccionando por muchas otras relaciones que tal vez son más pequeñas, pero que con el paso del aumento de la endogamia y con el paso de sobreselección voy a hacerlas más y más y más evidentes. También, debido al modelo de infinitesimal dentro de la genética, requiere una máquina muy potente intentar encontrar todas estas relaciones. En este momento nosotros trabajamos con servidores de alta computación, y aún así toma mucho tiempo realizar o identificar genes asociados con X o Y fenotipo. Entonces, esto hace que el proceso sea complejo, o sea, no se produce porque simplemente obviaron o no quisieron ver el problema, sino porque es un problema que es complejo y que requiere herramientas para solucionarlo.
¿Cómo podremos solucionarlo? En este momento estamos trabajando en y no solo nosotros, también otras personas en distintas partes del mundo están trabajando en un sistema que nos permite utilizar las mismas herramientas genéticas que tenemos disponibles hoy en día para la selección. Es más o menos este ciclo. Nos vamos a identificar nuevos fenotipos de interés que estén relacionados a bienestar animal. Por ejemplo, animales que caminen mejor con los pavos, y ahora hablaré un poco de eso rápidamente. Este paso es importantísimo. Me voy a intentar determinar cuál es la relación de ese nuevo fenotipo de bienestar animal con los parámetros productivos, tanto genética como fenotípicamente. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, vuelvo y hago el mismo problema. Sobreselecciono ahora para un rasgo de bienestar animal que puede estar unido o puede estar relacionado con otro rasgo que va a ser problemático en el futuro. Luego, identifico cuáles son los SNPs o marcadores genéticos asociados que se puedan incluir en índices de selección, en los mismos índices de selección productivos que tenemos hoy en día. Y por último, tengo que verificar mediante experimentación si esos fenotipos funcionaron y retroalimentar para identificar nuevos. Este es más o menos el ciclo que estamos realizando en este momento. Yep. ¿Cuál es el problema principal? Que, como les mencionaba, estas relaciones no son simples. Lo bonito sería que las relaciones fueran relaciones lineales, donde variación en este me produce una variación exactamente igual en y santo remedio, pero no. Nos enfrentamos a modelos no lineales que estadísticamente son más complejos porque es más fácil de que yo haga una sobreparametrización o es más fácil de que yo cree un modelo que sea demasiado exacto y que solo me funcione para unas condiciones ambientales muy específicas, cosas así por el estilo. Entonces, dentro de toda el área estadística hay un problema, no es un problema, es una dificultad grande para la que existen modelos que nos aproximan cada vez más a solucionar este problema, pero no es algo que esté solucionado hoy en día por completo. Les voy a contar también rápidamente, porque creo que se me está acabando el tiempo, una experiencia y parte de las experiencias que he realizado aquí y que he tenido la oportunidad de trabajar aquí para intentar solucionar este problema. Este proyecto, este artículo que están viendo aquí en este momento es un artículo en el que el doctor Freitas trata de identificar cuáles son los periodos críticos para evaluar la tolerancia calórica en cerdas Lash White, ¿sí? Es decir, ¿cuándo es el mejor momento para mí para medir las características ambientales y la reacción que tiene el cerdo, la cerda en este caso, y poder determinar si está teniendo estrés calórico o no, y saber si eso es heredable, y yo puedo empezar a hacer selección de animales que sean resistentes al estrés calórico? Porque como ya dije al principio, estos animales que ahora están sobreseleccionados para producción de lactancia tienen esa sobreproducción de calor. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que la tolerancia al estrés calórico es heredable y que puede ser mejorada a través de selección genómica sin impactar mucho todos los progresos que se han tenido en otros ámbitos productivos, que la humedad relativa y la temperatura máxima son las variables recomendadas para evaluar ese estrés calórico en cerdos de producción. Ellos evaluaron distintas etapas, distintas horas de la mañana, evaluaron de manera continua, evaluaron de manera promedio y obtuvieron que el promedio es la humedad relativa promedio y la temperatura máxima alcanzada son las mejores variables para evaluar este estrés calórico y que la selección basada en termotolerancia, teniendo en cuenta ambas cosas, es posible. Con ese proceso que ellos hicieron, generaron un índice de selección donde dijeron es posible seleccionar estos animales. ¿Qué hice yo? Como se dan cuenta, estamos pasando por estas primeras etapas en las que se identifica que el estrés calórico es un nuevo fenotipo que se mide a través de, en este caso, temperatura vaginal, que eso está relacionado con los parámetros productivos, identificaron cuáles eran los marcadores asociados a esos fenotipos y luego lo incluyeron en índices de selección. Nos queda faltando una etapa, verificar si en realidad, bajo parámetros productivos o al menos simulados dentro de la producción, esto funciona o no.
esa parte tuve el placer de hacerla yo, de tomar estos animales, todas estas cerdas que ustedes están viendo aquí, son cerdas que fueron seleccionadas genéticamente en dos líneas divergentes. Unos animales que están seleccionados para ser más termotolerantes y otros para ser más termosensibles, por así decirlo de alguna manera. En esencia es simplemente tomar el índice o el ranqueo que hicieron de estos animales y escoger los primeros y los últimos. Y estos fueron los animales que se reprodujeron. Esta es la F1 de ese índice de selección. No puedo mostrar mucho de estos resultados porque están en este momento bajo revisión de la revista científica, pero estas cerdas que fueron seleccionadas con fenotipos de termotolerancia presentaron temperaturas vaginales inferiores durante el transporte. Estos animales tenían todos medidores de temperatura intravaginal y no sé si alcanzan a ver por aquí, yo estaba evaluando y monitoreando, además de comportamiento, todas las características del microclima del camión que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, estos animales presentaron menores temperaturas, los termotolerantes, y presentaron una disminución en su nivel de cortisol salivar. Lo que quiere decir que a pesar de que la selección que se hizo era para efectos de disipación de calor en eventos crónicos, como el periodo de alojamiento, sirvió para reducir la sensibilidad al estrés calórico en periodos agudos como transporte. Estos animales fueron transportados en verano durante temperaturas más o menos de 27 grados y se nota la diferencia. También tuve la oportunidad de tomar todas estas cerdas de aquí, fueron estimuladas también durante preñez con estrés calórico, porque aquí hay un grupo muy fuerte que trabaja con estrés calórico intrauterino y todos los efectos que tiene para la producción. Entonces yo tomé todos los cerditos, 280 cerditos que nacieron de estas cerdas, y tuve la oportunidad de evaluar qué tanto diferían los animales que eran seleccionados para ser tolerantes de los animales sensibles. Definitivamente los cerdos termotolerantes presentaron aumento de peso vivo y de eficiencia alimenticia. Lo mismo, no puedo presentar mucho de estos, de los resultados y demás, porque están bajo revisión también, pero creo que de pronto para el próximo congreso de la Organización Americana de Ciencia Animal, vamos a publicar parte de estos resultados. También en esa parte de validación fue lo que pude realizar, pero también en la parte de identificación de nuevos fenotipos y de evaluar la estructura genética en distintos animales de producción, tuve la oportunidad de hacer un estudio con pavos en el que queríamos comprender la arquitectura genética de la habilidad de la marcha en pavos. ¿Por qué habilidad de marcha? Porque es un indicador que es más fácil para evaluar por parte del productor y que le permite identificar animales que van a tener problemas rápidamente cuando lleguen al peso adecuado. Lo que pudimos identificar, y esto es un paper que ya está en el Poultry Science, es que el peso vivo, los fenotipos del peso vivo están asociados a la habilidad de la marcha. Animales que son más pesados por obvias razones son animales que presentan, a menos estadísticamente, mayor probabilidad de tener problemas al caminar, que es algo bastante evidente. Pero también de que el peso vivo está relacionado al metabolismo energético lipídico. Es decir, por un tipo de análisis que se llama análisis funcional, se mira la relación de los genes que están asociados al fenotipo que yo estoy evaluando, en este caso peso vivo o habilidad de marcha. Y me voy a dar cuenta de que también están relacionados con otros genes, como lo decía en un momento por el efecto de pleiotropía, con otros genes y en este caso con el metabolismo energético lipídico de estos animales. Estamos seleccionando animales que tengan un metabolismo lipídico acelerado, es decir, que empiecen a gastar energía de manera más, entre comillas, eficiente y que crezcan muchísimo, muchísimo más rápido.
También, dentro de este mismo proceso, tuve la oportunidad de utilizar o buscar nuevas formas de medir el fenotipo de estos pavos, utilizando pruebas más avanzadas. Entonces utilizamos medidores de aceleración en sus patas. Yo creo que acá alcanzan a ver uno, está aquí pegadito. Pasarelas de presión, y este trabajo lo realizamos en conjunto con el doctor Regmi de la Universidad de Georgia. También evaluar metabolitos sanguíneos, es decir, la relación de calcio, fósforo, vitamina D de estos animales, la dureza ósea, poder medir la fuerza de la tibia de estos animales. Y la idea es poder tener una descripción mejor del fenotipo que estamos evaluando para luego poder proponer un indicador que puede ser incluido en índice de selección y que luego vayamos a hacer el proceso de probar qué tal funciona dentro de condiciones comerciales. Por último, y ya para terminar, creo que estoy justo a tiempo, unos mensajes clave que me gustaría que les quedaran y si pueden, de pronto, como dije al principio, desde sus propias áreas y desde donde trabaja cada uno, puede ayudar a encontrar una solución a este problema, sería fenomenal. Primero, los programas de selección genética tienen que tener en cuenta otros indicadores además de los productivos. Es decir, yo no puedo sobreseleccionar, y esto no va solo para las personas que trabajan yo qué sé, en Hendrix o en PIC o en empresas gigantes o en Genus. No. Un productor que está en su granja y que va a la feria bovina o que va a la feria caprina a buscar animales porque este produce más y entonces me va a dar animales que producen mejor, tienen que tener en cuenta otras cosas adicionales y no solo enfocarse en un solo enfoque, porque es muy probable que traigan consigo un bagaje de genes recesivos o de interacciones que no quieren. Segundo, que la colaboración entre la academia, la industria y el gobierno es necesaria porque estos procesos son costosos. Como ya les dije, es difícil y se necesita alto poder computacional para detectar estas relaciones. Entonces, la academia puede generar preguntas, la industria puede evaluar en condiciones comerciales y el gobierno puede legislar y favorecer o incentivar este proceso de selección y este proceso de bienestar animal. También, y esto es algo muy importante, estos indicadores tienen que responder a las necesidades de las regiones y de los sistemas productivos. No todos enfrentamos los mismos retos y no todos poseemos las mismas condiciones medioambientales, lo que quiere decir que si yo encuentro que para las cerdas large white o landras que estaban aquí en los Estados Unidos bajo ciertas condiciones ambientales y con cierta genética de PIC, este indicador de estrés calórico me funcionó, eso solo me sirve como una hipótesis para los cerdos que están en Colombia que provienen de alguna otra casa genética. Me sirve como hipótesis que yo puedo comprobar y si funciona, perfecto, pero como son condiciones distintas, como son ambientes distintos y manejos distintos, tengo que evaluarlas. Hay que tomar siempre con mucho cuidado todos los resultados que provengan de otros países para poderlos poner en el contexto de nuestras regiones. También, y esto es súper importante, es necesario mantener y proteger la diversidad genética. Se apunta, o al menos bajo ese primer sistema que les mencioné al principio, hacia una industria de clones donde todos son productivos, pero se empiezan a ser susceptibles a los mismos peligros y tenemos poblaciones animales que son muy sensibles a cualquier, por ejemplo, podría tener una población de aves que sea muy sensible a un virus de influenza sin darme cuenta y si un animal se infecta, puedo perder toda la producción. Esto es un ejemplo hiperbólico, pero es un ejemplo para que más o menos entiendan a lo que me refiero. También Colombia tiene un gran potencial por su diversidad genética y por la cantidad de genética que trae muchas otras partes y las especies autóctonas que ya están adaptadas a las condiciones medioambientales, que es importante no perderla y tenerla dentro de los planes de mejoramiento que tenemos. También que la información genómica y los nuevos modelos de selección animal son buenísimos, son espectaculares, pero son complejos.
requieren modelos estadísticos más elaborados, requieren poder computacional y requieren que la academia ponga de su parte con investigadores que se encarguen de lidiar con toda esa parte estadística para que los productores, las personas de la industria y el gobierno puedan legislar y puedan hacer todo el resto del proceso dentro de este ciclo. Esto no es algo que se realiza individualmente. Por último, agradecerles por la oportunidad de estar aquí, de comentarles al menos un poquito del trabajo que hemos hecho. También agradecerles a los doctores encargados de los 3 laboratorios en donde estoy trabajando actualmente, al doctor Luis Brito en el laboratorio de genómica de Purdue, al doctor Jay Johnson, donde trabajamos en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y a la doctora Marisa Erasmus, también donde trabajamos todo lo referente a avicultura. Muchísimas gracias. Cualquier duda, no duden en contactarme, un correo, estoy a la orden. Excelente, Rick. Muchísimas gracias. Tenemos aquí varias preguntitas que te las voy a ir leyendo. Ahora Gracias. voy a la primera aquí. Entonces, no nos dice el nombre, pero dice, ¿la genómica está vinculada a la progenie teniendo en cuenta un proceso de selección genética? La genómica está vinculada a la progenie siguiendo un proceso de selección genética. Sí, en esencia la genómica es un proceso de selección con esteroides. O más bien, en todo proceso de selección, yo tengo que tener yo asumo que algo está sucediendo. Es decir, conozco que este fue el padre y por ende el hijo salió con esta mismo fenotipo. Asumo que esta parte es heredable y la voy a llevar a la progenie. Cuando yo le meto genómica, lo que estoy haciendo es que estoy aumentando la precisión de esa presunción. Es decir, ahora voy a decir con mayor seguridad, nunca 100%, con mayor seguridad de que este componente genómico que estoy sacando va a pasar sí o sí a la progenie. Ahora, cómo se exprese, eso ya es otra área importante de la genética. Dale, súper. Él mismo, la persona que escribió ese comentario, solo fue un comentario cuando Ajá, estabas hablando del tema de leche. Escribió, el cimental es un buen doble propósito. sí. De hecho, sí. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. En la medida que se favorece una característica por la selección y se logra mayor productividad en menor tiempo, ¿qué incidencia, además de las ya conocidas en salud física, existen sobre el comportamiento y dominio mental de los individuos y el bienestar animal? Muchísimas. Lo que pasa es que hay que entender que en el momento en que yo estoy seleccionando a un animal para que aumente su producción, le estoy imponiendo una carga metabólica. Le estoy exigiendo a su organismo que produzca más, es decir, que trabaje, como por hacer una analogía a un carro, que trabaje acelerado todo el tiempo. Eso le exige también que tenga mayores, bueno, entre comillas, ingresos nutricionales para poder soportar esa carga, pero también le modifica su fisiología. Y al modificarle su fisiología, yo puedo crear episodios en los que un animal, por ejemplo, esté frustrado porque no puede alcanzar los requerimientos nutricionales que quiere, o un animal que por tal nivel productivo empieza a perder condición corporal y eso después le afecta la movilidad, que lo frustra y le evita expresar su comportamiento como se supone que debe demostrarlo, ¿sí? Aún así, no está completamente estudiado todos los efectos de la selección genética, pero existe una doctora que se llama la doctora Heather Neves, y ella realizó unos estudios en Nueva Zelanda con rasgos de personalidad en bovinos y en caprinos seleccionados para alta producción genética.
Y la relación entre la alta producción y los sistemas regularmente intensivos en los que tienen que estar estos animales no es muy buena. No es muy buena. Sin embargo, se necesitan más estudios y es un campo que aún está disponible, bueno, para investigación. Excelente. Espérate que voy buscando otras preguntas. Mientras Catalina busca otra Bueno. pregunta, los invitamos a registrar la asistencia que está publicada en el chat. Para las personas que han preguntado sobre las memorias, se les enviará únicamente a las personas que registren asistencia. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Y eso es importante, regístrense porque así podemos mostrar el interés y solo con información registrada pues se evidencia que hay un interés y participación. Entonces, por favor, colabórennos con esto. Mira, acá hay otra pregunta. Dice, ¿de qué sirve que la cerda sea más termotolerante y continúa alojada en una jaula donde no se puede girar durante la gestación y la lactancia? Es cierto, y eso es un problema grande. Yo no soy muy partidario de los sistemas de cría en jaula. Entiendo que por lo mismo son animales que empiezan a producir una mayor cantidad de crías y al tener tal cantidad de crías es muy probable que bueno, cualquiera que haya trabajado con cerdas lo ha visto, se acuestan encima de ellas y cuando usted va a mirar pues ya hay dos menos y eso representa costos para el productor. Ese enfoque está diseñado única y exclusivamente para producción. A nivel de comportamiento, hay otras opciones. Incluso hay unas experiencias de sistemas libres compartidos, o sea, es decir, un espacio grande donde hay dos, tres cerdas y están todos los cerditos ahí mezclados. Entonces, para lo que sirve que estas cerdas sean termotolerantes es para evitar de que ellas sufran estrés calórico mientras están en esas condiciones de alojamiento. Si es posible experimentar y probar nuevas formas de alojamiento, sería lo mejor, lo máximo. Pero para las condiciones que tenemos hoy en día, es lo que tenemos. Por eso es que es importante que la academia y la industria y el gobierno pues muevan esas piezas de ajedrez para llegar a unos mejores sistemas productivos más sustentables y éticos. Dale, súper. Esto es una pregunta que me llegó por interno que se relaciona un poquito con el tema de, de las instalaciones, porque nos dicen acá, en porcicultura hemos visto en los últimos años un mejoramiento genético relacionado, bueno, entre varios indicadores productivos al tamaño de la hembra, o sea, hembras más grandes. Pero eso no se ve reflejado en el espacio disponible en gestación. ¿Cómo podemos hacer que los productores caigan en cuenta que no es solo seleccionar, pero también hay que ajustar el entorno, ¿no? Donde tenemos a los animales. A mí me gustaría de todo corazón decir que explicando el sufrimiento o la pérdida de bienestar a la que está sometida ese animal, poniéndole el ejemplo de imagínese si usted estuviera, pues es lo que todos hemos hecho, imagínese si usted estuviera ahí en ese lugar y no tuviera espacio para moverse, ¿cómo se sentiría? Bueno, lastimosamente eso no funciona mucho en la práctica porque están amarrados a indicadores productivos. La forma que hasta ahora, y no es que sea la mejor, sino es la única que ha funcionado, es ligar ese proceso de bienestar al ingreso económico que obtiene ese productor. Se puede ir simplemente al efecto de que animales mucho más grandes en jaulas más reducidas empiezan a lacerarse más la piel, empiezan a tener problemas musculares, empiezan a tener problemas de metabolismo anaeróbico por el estrés al que están sometidos y pierden calidad de carne, son animales que no son buenos para vender después, son animales que son más complejos para transportar después y que probablemente le van a morir en el transporte hacia el sacrificio y va a perder el ingreso. Entonces, podemos irnos por la parte ética, sustentable, en algún grado hasta moral, que sería lo recomendable, pero siempre hay que amarrar esas recomendaciones siempre al valor económico de los animales. Si logramos demostrar
de alguna forma esa relación, es mucho más fácil. Luego las personas, ellos no son, pues, no son personas malas per se que quieran hacerle daño a los animales, pero ya que su proceso y su granja vive de eso, es necesario involucrar los dos para que haya un mejor efecto. Súper, Nick, gracias. Acá te voy a leer otra que nos dice, a nivel bioético, ¿cuál cree usted que pueden ser las limitantes a la hora de hacer selección genética para mejorar el bienestar animal sin llegar a generar efectos negativos a mediano plazo, como pasa, y dan un ejemplo en caninos, como pasa en razas caninas como de tipo braquicefálico, de los braquicefálicos, perdón? Ujú. Bien, la bioética es otro mundo gigante y es otro mundo aparte. Sin embargo, el primer paso que tenemos que dar, a menos desde el punto de vista de la genética, que es el que estoy trabajando, es disminuir la incertidumbre. La única forma, y me voy a meter un poquitico a genética, pero la única forma de yo poder disminuir esa incertidumbre es tener modelos que me representen mejor la variabilidad que está sucediendo dentro del animal. Al menos desde el punto de vista genético, o ser capaz de evaluar también en algún grado los efectos ambientales que hay sobre ese valor genético que tiene el animal. Por ejemplo, existen modelos, hay un modelo muy, muy interesante que se llama el modelo Structural Equation Modeling, modelo de ecuación estructural. Y entonces es un nuevo tipo de modelado que me permite evaluar las relaciones, si le importa más las relaciones que hay entre los componentes genéticos y los fenotipos que el ranking general que yo tengo. Entonces, lo que yo hago es que creo un mapa de si estoy seleccionando esto, estoy afectando esto y estoy afectando esto. A medida de que yo tenga más información, voy a poder ver más relaciones. Pero de nuevo, por pleiotropía, así yo tenga todas las relaciones y tuviera el escenario perfecto en que sé cómo está relacionado todo con todo, hay relaciones que son muy pequeñas, que son ínfimas, que no tienen ningún efecto, pero es solo a través del proceso de selección para otro factor que empiezan a aparecerse más evidentes porque yo aumento la endogamia y reduzco la variabilidad en la población. Entonces empiezo a fijar unos alelos que yo no tenía ni idea de qué estaban haciendo, pero que me empiezan a afectar el problema. Entonces, lo mejor es aumentar el conocimiento que yo tengo acerca de las relaciones que existen, crear modelos que me representen mejor las relaciones genéticas, fenotípicas y fisiológicas que están pasando dentro ahí y seguir experimentando y probando. Dale, súper. Acá nos comenta Jaime Hernández, la porcicultura en estos tiempos está muy avanzada, pero no siempre con un bienestar animal en Colombia. Exacto. La porcicultura en Colombia tiene varios problemas y de hecho uno de ellos del que me vine a dar cuenta cuando estaba aquí es que hay un proceso muy importante, el que no se está poniendo cuidado, y es el estrés calórico dentro del útero. Como les digo, estos animales que yo transporté, estas cerdas que yo transporté, estuvieron bajo condiciones de estrés calórico durante la preñez, lo que quiere decir que los animalitos, los cerditos que estaban en el embarazo, sufrieron estrés calórico. Algunos sí y otros no, pues por efectos de diseño experimental. Pero yo lo que tengo es que esos animales que estuvieron bajo condiciones de estrés calórico dentro del útero son animales que tienen un desbalance energético al momento de nacer. Y cuando empiezan a crecer, en vez de depositarme músculo o de crear músculo, empiezan a depositar mayor cantidad de grasa. Y si quieren leer acerca de esto, el doctor Jay Johnson, el último que puse por aquí, el doctor Jay Johnson es como la persona que más ha trabajado aquí en los Estados Unidos en toda esta área del estrés calórico en útero, en cerdos. Él describe cómo ese desbalance energético me afecta a los animales. Son animales que se vuelven más grasos, son animales que tienen problemas para
regular su metabolismo energético incluso después de grandes y que tienen efectos de menor peso y menor conversión alimenticia. Bajo las condiciones que tenemos aquí en este momento en los Estados Unidos, como les digo, son picos de temperaturas. Y en el momento en que llegamos a verano, los animales tienen ambientes controlados, en la mayoría de los casos, donde yo puedo protegerlos o blindarlos un poco contra ellos. Pensemos en las condiciones colombianas o condiciones tropicales en la que yo puedo tener animales en la horada que estén todo el embarazo a 34 grados, 35 grados, y van a ser animales que van a salir más pequeños y animales que van a salir con más producción de grasa en vez de producción de músculo. Entonces, hay una gran cantidad de detalles de genética que está diseñada aquí, que cuando la llevamos a nuestros escenarios, hay que evaluar cómo están interactuando y hay que evaluar qué efectos tienen.